Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 13 de junio del año 2012. En el marco de lo internacional, destaca la noticia de la configuración de una nueva entidad político-económica en nuestro continente que se va a denominar la Alianza del Pacífico. Es curioso, el tema aparece cuando se está conmemorando precisamente el 10º aniversario de la proclamación del Plan Puebla-Panamá, que desafortunadamente se quedó en una expectativa, se quedó en toda una serie de buenas intenciones y de proyectos nunca realizados, que son el elemento común de este tipo de reuniones y de este tipo de negociaciones. Dice Andrés Oppenheimer que ahora que se han reunido los integrantes de este pacto o de esta alianza del Pacífico, dice, mi primera actitud frente a ellos fue un escepticismo más que razonable, porque se han firmado todo tipo de acuerdos, todo tipo de pactos, y la historia nos dice que esto finalmente no funciona. El Plan Puebla-Panamá, cuando se planteó originalmente, era un plan que pretendía establecer no solamente la relación de la ciudad de Puebla con el Istmo de Panamá y con ello crear una carretera que nos permitiera a Centroamérica hasta Puebla tener una comunicación o intercomunicación con productos, etcétera, sino era el primer paso de un proyecto geopolítico de mucho mayor alcance que pretendía hacer recuperar a Puebla el papel que tuvo durante el virreinato, en donde Puebla era el centro, era el eje de el crecimiento del país y sobre todo era el enlace con la cuenca del Pacífico. A través de Puebla pasaron las mercancías que tenían un valor verdaderamente excepcional en aquella época, traídas por los galeones de Manila, que llegaban al puerto de Acapulco, y que del puerto de Acapulco se trasladaban los productos hasta la ciudad de Puebla, en donde una parte se comercializaba y la otra parte se destinaba a ir a los mercados de Europa. No es una exageración decir que esta situación de Puebla, este desarrollo de Puebla en este periodo, hizo crecer no solo a la Nueva España, hizo crecer a España y hizo crecer a Europa. Cuando estas estrategias geopolíticas funcionan, normalmente los resultados son impactantes y solo quienes entienden de cómo se organizan y en base a qué se establecen los puntos de funcionamiento de estos ejes geopolíticos, se explican por qué se ha generado primero la riqueza y por qué se reparte de manera tan particular en algunos lugares, ¿no? Hace 10 años se pensaba que este proyecto regresaría otra vez al estado de Puebla, a la ciudad de Puebla y a toda la región a un crecimiento y a un desarrollo
que decíamos se quedó solo en expectativas. Hoy se está recuperando el intento de convertir a nuestro país en parte de una visión geopolítica regionalizada de desarrollo, y la Alianza del Pacífico es sin duda el primero de los pasos que se está dando y que, por lo menos en apariencia, resulta un poco más creíble de lo que fueron, entre otras, el Pacto Andino, el Mercosur, el UNASUR, el CELAC, el ALADE, el SICA, todos ellos pactos firmados que ahí están y como si nunca se hubieran firmado. Andrés Oppenheimer hace una entrevista con el presidente de Chile, con Piñera, y le pregunta por qué este nuevo bloque latinoamericano que se está configurando puede tener alguna esperanza de cambiar las cosas. Y entonces Piñera le contesta que, en primer lugar, dice, la Alianza del Pacífico será diferente porque comienza con una gran ventaja. Todos sus miembros tienen acuerdos de tratos bilaterales, de comercio, y por ello pueden concentrarse en metas más ambiciosas, como puede ser la creación de un frente unido para negociar pactos de libre comercio con Asia, el área económica más dinámica del mundo. La Alianza del Pacífico busca una integración que va más allá del libre comercio, busca la integración que permita el libre flujo de bienes, servicios, inversiones y de personas. Adicionalmente busca la integración física en materia de infraestructura y energía. Sumadas, las economías de los países miembros de la Alianza del Pacífico representan la 9ª economía mundial y sus exportaciones totales representan el 50% de las exportaciones de América. Las exportaciones de la Alianza del Pacífico son el doble de las del Mercosur, constituido por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. O sea, con ese solo hecho a mí me parece que se están dando argumentos más que suficientes para entender que este fenómeno de alianza que se está generando hoy, en donde México, Colombia, Perú y Chile se ponen de acuerdo para formar una alianza, todos estos son países que tienen litorales al Pacífico, y deseamos los próximos 10 años, según todas las decisiones de los círculos económicos, privilegiarán específicamente el sector del Pacífico. Entonces la alianza entra en buen momento y desde luego tendrá que comenzar a negociar con la Asociación Nacional del Sudeste Asiático, el ASEAN, formado por 10 países, entre los que se encuentran Indonesia, Tailandia, Siam, Vietnam, Singapur, y se están tratando de incorporar a este proyecto Corea del Sur, la India, y hay intenciones de China de acercarse a este escenario. Evidentemente, estamos hablando de una visión a futuro, estamos hablando de una posibilidad de desarrollo que tendrá que irse construyendo, sobre todo a partir de que en nuestro país se creen las condiciones para que los acuerdos que se adopten puedan ser aplicados en la práctica. Tenemos como sociedad mundial globalizada toda una serie de
elementos tecnológicos que están al alcance de los países, y estos elementos tecnológicos básicamente están pensados para acercar a los países, para hacer más fácil la comunicación entre ellos, y el manejo de un intercambio de bienes de América para el mundo asiático, del mundo asiático para América, y luego buscar el intercambio del Pacífico al Atlántico, son sin duda los retos para que este fenómeno comercial de servicios, etcétera, que se está planteando, finalmente logre convertirse en algo que verdaderamente tenga sentido. ¿Qué importancia puede tener para un país como el nuestro el que resultara exitosa la Alianza del Pacífico? En primer lugar estaría la ventaja para los comerciantes, que inmediatamente encontrarían toda una serie de oportunidades de intercambio que nos resultaría benéfico y mejoraría nuestra balanza comercial. Pero esto también tendría una enorme importancia para nuestros industriales, porque les permitiría a los industriales desarrollar nuevas fórmulas de competencia y comenzar a buscar sus nichos para las ventas, que sin duda nos ayudarían, porque en la medida en que nuestra industria aprenda a ser competitiva, aprenda a pelear en mercados en donde la calidad, la originalidad de los diseños es lo que funciona, pues yo creo que en esa medida muchos de nuestros profesionistas egresados de las universidades encontrarán trabajo, los que estudian diseño gráfico y los que estudian muchísimas carreras que hoy están bloqueadas porque nuestra industria está bastante avejentada y bastante contraída en muchos de estos terrenos. Si esto se expande, esto va a generar un mercado de trabajo en el que, por otro lado, se irán colocando los mejores, se irán colocando los que tengan mejor preparación, los que entiendan mejor el escenario en el que se están moviendo. Es decir, hay toda una serie de ventajas que apuntan al campo del ejercicio profesional universitario, que sin duda serán interesantes, porque los internacionalistas tendrán trabajo los que estén estudiando Derecho, porque habrá que comenzar a revisar muchas de nuestras legislaciones en relación al comercio exterior, etcétera, que tienen que actualizarse y que tienen que proyectarse al futuro. Es decir, se abre un mercado de trabajo ahí importante, pero al mismo tiempo se abren una serie de necesidades que son impostergables, entre otras, la modernización y actualización de los puertos, porque nuestros puertos están lejísimos de reunir los requisitos que tienen, por ejemplo, puertos como Montevideo, puertos como Buenos Aires, en donde cuando uno se para frente a las instalaciones que tienen y uno ve, por ejemplo, las instalaciones que tenemos en Tampico, en Veracruz, se da cuenta de que estamos muy, muy por atrás de los requerimientos para verdaderamente incursionar en algo que en el futuro tuviera una proyección de mucho mayor alcance. Pero no solo nuestros puertos, necesitamos mejorar nuestros ferrocarriles, es decir, necesitamos tener ferrocarriles porque no tenemos. La mayor parte de los productos que se transportan en los estados más modernos en el mundo se transportan a través del ferrocarril. El ferrocarril es una forma segura, rápida, cómoda para el traslado de los productos, y nosotros hemos abandonado el ferrocarril hace añísimos. El ferrocarril ni de pasajeros ni de mercancías funciona de manera adecuada. Platicando con unos empresarios de Tampico,
me decía, pues nosotros lo pensamos antes de querer mandar algún producto a Estados Unidos por ferrocarril, porque sabemos cuándo lo embarcamos, pero nunca sabemos cuándo llega. Por eso siempre recurrimos al transporte terrestre, y el transporte terrestre tiene sus problemas. El transporte terrestre en aquellas áreas no solo está saturado, sino que en carreteras de alta velocidad se vuelve enormemente riesgoso el manejar en estas carreteras, que se aliviarían seguramente de manera notable si hubiera ferrocarriles. No basta con reactivar la red de ferrocarriles que tenemos, que es bastante antigua y a mí me parece que ya totalmente obsoleta. Se necesitaría hacer inversiones, y esto significaría que nuestro país tendría que abrirse a la inversión extranjera. Tendría que invitar a los capitales que conocen de inversiones en las vías férreas para construir ferrocarriles adecuados a lo que necesitamos. Necesitamos ferrocarriles de alta seguridad y de alta velocidad, es decir, algo que anime a los posibles usuarios de nuestros puertos a traer sus mercancías a los mismos. Si tuviéramos trenes verdaderamente rápidos y efectivos que trasladaran, por ejemplo, de Tampico, Topolobampo o de Veracruz a Acapulco los productos, esto cambiaría de manera sustantiva. Tendríamos, por lo tanto, durante yo creo que 4 años, cuando menos, si no es que más, una capacidad de empleo monumental en la construcción de estos ferrocarriles, en la adaptación de los territorios para que los ferrocarriles funcionaran, ¿no? Sería uno de las áreas indiscutibles de trabajo que en un país como el nuestro, en donde el tema del empleo ha sido un tema deficitario desde hace tiempo, pues a mí me parece que podríamos encontrar una fórmula de crecimiento y de desarrollo que pudiera resultar particularmente importante. Pero yo creo que lo más significativo de esto sería el aceptar que por primera vez estamos entrando en una etapa de desarrollo y transformación con la posibilidad de colocarnos en un lugar privilegiado. México ha tenido que entrar en todas las etapas, nada más que siempre ha entrado tarde, y entonces en lugar de ir en los vagones de primera, vamos en el cabús, y si no es que nos va arrastrando el tren de la historia, porque nos quedamos siempre por nuestras diferencias atorados y nos quedamos rezagados en el desarrollo. Esta Alianza del Pacífico es sin duda una de las decisiones más interesantes, más inteligentes y más audaces que se han hecho. Ahora, como dice Oppenheimer, lo importante es que teniendo todas estas ventajas, las ventajas se traduzcan en hechos, porque si no se traducen en hechos, entonces el resultado final pues va a ser la frustración nuevamente, como lo es hoy en la celebración del aniversario del Puebla-Panamá, del cual todos nos acordamos que despertó tantísimas ilusiones, y hoy a 10 años de distancia no tenemos nada en las manos más que aquellas ilusiones que se perdieron. El segundo tema que quisiera abordar y darle un poquito más de espacio es el tema de la situación política del país, que me parece que es bastante interesante a partir del último de los debates. La semana anterior habíamos dicho la perspectiva del proceso electoral nos presentaba a un Peña Nieto que ha venido perdiendo puntos y ha venido retrocediendo. Nos presentaba a un Andrés Manuel López Obrador que
de repente había tomado como un segundo aire y comenzaba a crecer, y un Partido Acción Nacional con Josefina Vázquez Mota, que había tenido una buena llegada al partido y a la nominación, y luego los errores del equipo que trabaja con ella la había llevado a una situación en la que se encontraba ya incluso, según las últimas encuestas, varios puntos abajo de Andrés Manuel López Obrador. Decíamos hace 8 días, va a depender muchísimo de lo que ocurra el domingo en lo que pueda pronosticarse para el final de este proceso electoral, que hay que reconocer que hasta que se produjo el famoso incidente de la Universidad Iberoamericana, decíamos, hasta ese momento la sociedad no se había prendido con la campaña, los candidatos aparecían como grises y lejanos y la sociedad no parecía comprometido con ninguno de ellos. La afirmación de que Peña Nieto iba a ganar, todo el mundo la suponía en base al voto duro del Partido Revolucionario Institucional, que evidentemente es una de sus fortalezas. Pero fuera del voto duro, no se veía tampoco que Peña fuera una figura particularmente atractiva. Se sabía que el final de la campaña normalmente viene acompañado de un cierto acercamiento de la sociedad y de situaciones que prenden a la comunidad, pero no se veía cómo se podía presentar este fenómeno. Incluso había algunos analistas que decían que la diferencia entre esta elección y otras es que en las elecciones anteriores para esta fecha los candidatos crecían y ahora los candidatos decrecían, es decir, se volvían más chicos en lugar de volverse más grandes. Todo esto se rompe en el momento en el que se produce el incidente de la Universidad Iberoamericana, porque se introduce un factor que es un factor que estaba totalmente desvinculado de la acción política. Los jóvenes. Los jóvenes comienzan a manifestarse, se crea la entidad de Yo Soy 132, que es un movimiento que ha aprendido entre los jóvenes de manera espectacular, y decíamos en el análisis pasado, el desarrollo de este grupo nos muestra que, como en el resto del mundo, en donde se han presentado fenómenos o se están presentando fenómenos semejantes, hay un común denominador en todos los casos. Los jóvenes saben qué no quieren, pero lo que no saben es a favor de qué están. Y esto, decíamos, es uno de los elementos que hace impredecible qué cosa pudiera ocurrir en este escenario. Llegamos así al debate del fin de semana que se lleva a cabo en Guadalajara, y el planteamiento de los candidatos a mí me parece que vale la pena revisarlo, porque a mi modo de ver queda en definitiva una competencia entre tres. De por sí se sabía que Cuadri no tendría mayores alcances, pero Cuadri habría crecido mucho en el primer debate. Pero del primer debate al último debate, según la estadística presentada hoy en la mañana, Cuadri se ha caído en el escenario y está en 2 puntos, lo que quiere decir que si mantiene ese nivel para las elecciones, su partido no puede conseguir mantener el registro. ¿Y esto por qué? Porque los jóvenes han comenzado a señalar muchas cosas sobre Cuadri que antes no se conocían. Imágenes que han golpeado muchísimo a Cuadri han sido
bajarse de su auto, que además está blindado, para subirse a una camioneta que se ha comprado toda destartalada para hacer creer a la gente que esa es su camioneta. Eso le ha golpeado muy fuertemente. Le han golpeado muy fuertemente denuncias que se han hecho de que está utilizando el puesto para colocar a su familia en puestos de elección popular, a su hija y a su hijo ya los está colocando, y que todo al final va a acabar como ocurre siempre en este partido, en una especie de negocio de los socios, mucho más que en una acción de tipo político. Cuadri llega al debate con un discurso que es una copia de su primera presentación. No se da cuenta de que la sociedad estaba exigiendo algo diferente. Entonces él inicia casi con el mismo argumento con el que inició la vez anterior. Su discurso se ve flojo y desgastado, y esto hace que, a pesar de que tiene algunas iniciativas interesantes, el asunto no prenda y no logre cautivar al auditorio. Cuadri maneja una estrategia que al final no le funcionó. Él, en cada uno de los módulos en que interviene, hace una pregunta a sus colegas preguntándoles: ¿ustedes se sumarían conmigo? Esto, que parece una interrogación tan simple, llevaba toda una intencionalidad de mucho más fondo. Era, al final, si todos se sumaban, decir: el único que tuvo propuestas en las que todos estuvieron de acuerdo fue él, el que manejó la agenda fue él, el que ganó el debate fue él. Pero solo le funcionó en el caso del tema de no criminalizar la conducta de las mujeres que abortaban. En ese caso hubo unanimidad, pero fuera de eso, aunque algunas de las sugerencias de Cuadri realmente eran muy interesantes, no se dejaron envolver y Cuadri se quedó en ese sentido solo. Se vio como un académico que tiene los conocimientos teóricos, pero todo lo quiere resolver a partir de nuevas secretarías, de nuevas entidades que son las que tienen que hacer el trabajo, y esto ya hemos visto que en la práctica no solo no funciona, sino favorece el crecimiento de la burocracia, que es el peor de los medios para crear empleo, porque al final de cuentas la burocracia se queda prendida de la sociedad, funcione o deje de funcionar. Por otro lado, a Cuadri por primera vez le tocan raspones, y algunos de los raspones bastante intensos, lo que le hace también verse delante de su auditorio como alguien cuestionado. Cuadri cuestiona a dos de los candidatos. Cuadri cuestiona a López Obrador, de hecho es casi el único que cuestiona a López Obrador, diciéndole que los números no cuadran, y cuestiona a Josefina Vázquez Mota en relación al tema de la relación con la maestra Elbester Gordillo. Son sus dos momentos de ataque, pero al final incluso su intervención, su última intervención, es bastante desafortunada y no logra el convencimiento que había logrado en la primera. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador llega al debate no a pedirle a la sociedad mexicana que lo respalde con sus votos, sino explicarle a la sociedad cómo la va a gobernar, porque ya ganó. Y esto a mí me parece que es uno de los puntos más importantes a entender, porque López Obrador está suponiendo que en el escenario que tenemos presente, él ya ganó. Es decir, él no va a tener problema para
que le reconozcan su triunfo y desde ahora él nos va a decir cómo va a resolver la problemática de la creación de los empleos, cómo va a resolver la distribución de los recursos del gobierno. Le tiene tan sin cuidado lo que piense la sociedad que vuelve a repetir argumentos de la primera vez que le resultaron adversos y vuelve a decirlos al pie de la letra. Andrés Manuel López Obrador no va a hablar para la gente en general, va a hablar para la gente que estaba en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, que es su gente. Una semana antes, en el programa de tercer grado, Andrés Manuel López Obrador había quedado muy mal parado frente a un conjunto de periodistas que en forma agresiva le habían exigido que respondiera lo que preguntaban. Y Andrés Manuel López Obrador, puesto contra la pared en relación al tema de las instituciones, frente a la pregunta explícita, ¿cree o no cree en las instituciones? Su respuesta es: yo creo en el pueblo. Con lo que nos está advirtiendo desde ahora, que pase lo que pase, él es el único ganador en este proceso electoral. Y que además todos se equivocan menos él en los números, porque él sí sabe cómo se hacen estas cosas, porque cuando estuvo a cargo del Departamento del Distrito Federal, así lo resolvió y lo pudo implementar. Y por otro lado, lanza todo un manifiesto populista orientado a los jóvenes. No habrá rechazados para la universidad. Platicándolo con alguno de los rectores de aquí de la ciudad de Puebla, me decía: imagínese qué sería si nuestro único filtro que tenemos, que es el examen de admisión, lo quitamos, ¿a dónde se va a ir el nivel de enseñanza de nuestras universidades? Sin embargo, demagógicamente el asunto pega, porque hay muchísima gente que quisiera estar involucrada en una universidad en donde todo se le diera gratis y donde no hubiera exigencias. Los adversarios de Andrés Manuel López Obrador le han sacado inmediatamente la respuesta y han colocado en los medios de comunicación la información de la universidad fundada en el año 2001 por Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, que se llama Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundada en el año 2001, tiene 11 años de estar funcionando. En 11 años de estar funcionando, ha recibido 5,000 millones de pesos de subsidio. Y durante estos 10 años han egresado de esta universidad 47 profesionistas. Es decir, si nosotros vemos el costo del número de los profesionistas, pues me parece que es más que exorbitante. Pero hay datos muy interesantes. La encuesta de autoevaluación que hace la universidad y que es presentada el año pasado por la rectora de la universidad, en lo que provocó un escándalo en los medios, ella dice: hicimos nuestra autoevaluación y del total de 9,000 y tantos alumnos, 9,600 alumnos que tienen, el promedio de calificación es de 5 y solo el 15% de los 9,000, solo el 15% está arriba del 5. Lo que quiere decir que el nivel de la universidad es bastante malo, pero el dato más apabullante es que en estos 10 años el 50% de los alumnos inscritos el primer año siguen en la universidad 10 años después sin terminar la carrera y sin salir de la universidad,
pero todos ellos enganchados y conectados con el grupo de Morena, que es el grupo que manejan los jóvenes de Andrés Manuel López Obrador. A mí me ha parecido que estos datos son más que reveladores, porque evidentemente nos hacen descubrir hacia dónde va orientado el argumento de no habrá examen de admisión. Pues ¿para qué van a querer examen de admisión? Llevan 10 años ahí, además les pagan por estar en el grupo de Morena, pues sensacional. Dicen que son universitarios, están colocados en posiciones como universitarios, representan a la universidad, son algunos de los dirigentes de Yo 312, ¿sí? Son algunos de los dirigentes, son de esta universidad. Entonces uno se da cuenta de que este elemento tiene un trasfondo que cuando se descubre uno ya no lo ve como tan romántico como lo presenta López Obrador. López Obrador termina su intervención, hay que reconocer, el hombre es mesurado, el hombre se cuida mucho, no ataca prácticamente, se dedica a hablar de cómo va a gobernar al país, se dedica a decir que él sí sabe y los demás ignoran cuál es la mecánica. Según él, si se aplicaran sus criterios, habría dinero hasta para repartir. Todo esto sin decir cómo lo va a hacer, pero dando por supuesto que con el suprimir los salarios de los altos mandos de las instituciones, con eso sería suficiente. No queda claro en el argumento de Andrés Manuel López Obrador si les quitaría todo el sueldo o les quitaría solo una parte de su sueldo y qué parte les quitaría, porque habría que ver cuántos funcionarios estarían dispuestos a quedarse en el puesto si les quitaran el salario. A mí me parece que algunos se quedarían en el puesto si perdieran una parte de su salario. Es más, yo creo que algunos a los que les remuerde la conciencia dirían, pues sí, está bien, pero que le quiten a uno el salario y le exijan el trabajo, pues eso me parece que es casi imposible. Nunca ha precisado ese término que parece insignificante, pero es muy importante. Ahora, si les quitan el salario, prácticamente a muchos de ellos los están despidiendo, los van a tener que liquidar. ¿De dónde van a sacar el dinero para liquidarlos? Y entonces eso entra en un círculo vicioso que hace ver que, viéndolo con la mejor intención, pues López Obrador es un soñador que no está contemplando la realidad y por lo tanto los resultados pues no van a ser exactamente los que él está suponiendo. Andrés Manuel López Obrador, en el programa de allí con los periodistas de tercer grado, su argumento fundamental era que las cosas iban a salir porque él así lo estaba decidiendo. Andrés Manuel López Obrador tiene un discurso político voluntarista. A mí me recuerda mucho, y sé que si lo oyera se retorcería, a Vicente Fox, porque Vicente Fox era muy parecido. Yo quiero que estas cosas sean, sí, pero no basta con que quieras, necesitas hacer las cosas atendiendo a los procedimientos y atendiendo a las realidades, sobre todo del Estado de Derecho. A mí lo que más me inquietó en el programa de tercer grado es a la pregunta 2 veces repetida, contésteme, ¿usted va a aceptar perder o no? La respuesta es, yo haré lo que el pueblo diga. Y ese yo haré lo que el pueblo diga, pues ya me imagino a López Obrador parado en medio de una multitud en la plaza central de la Ciudad de México, preguntándoles, ¿ustedes dicen que yo perdí? ¿Qué creen que le van a contestar? ¿Que sí o que no?
Y entonces él, basado en eso, dice, pues yo no tengo problema, yo ya lo resolví, el pueblo es el que va a decidir. Pero al mismo tiempo, si ustedes se fijan, ese lenguaje que parece tan soñador, es un lenguaje amenazador. Está diciendo, atrévanse a no reconocer que gané y se enfrentarán con el pueblo. En Colombia, hace un buen número de años, en 1948, hubo un líder político muy parecido, se apellidaba Galán, que era una figura que tenía el don de la palabra, era un hombre que había salido de las clases populares y él tenía un argumento con el que siempre se presentaba en sus mítines. Hacía que la gente coreara su nombre, Galán, Galán, y cuando la gente lo estaba coreando, los callaba y decía, Galán no es un hombre, Galán es el pueblo. A mí me parece que López Obrador ha estado estudiando la historia de Colombia, y lo digo porque en Colombia surgió Morena. ¿Sí? Morena es una institución surgida en Colombia hace muchos años y era una institución financiada por el narco para crear espacios de ocupación política que compitieran con los partidos. La elección en la que participó o intentó participar Morena fue la que le costó la vida al líder del Partido Liberal, le costó el secuestro al líder del Partido Socialdemócrata y le costó una golpiza al líder del Partido Conservador para tratar de sacarlos de la jugada. Y fue la unión de los partidos la que resolvió el problema y Morena fue puesto fuera de la ley. Esto no deja de ser interesante porque si ustedes vieron el debate y vieron el postdebate de los jefes de campaña, el jefe de campaña del Partido Revolucionario Institucional, Videgaray, le dice a Monreal, el jefe de campaña de López Obrador, ustedes tienen ahí un problema muy serio porque su partido reconoce que la creación, desarrollo y conservación de Morena ha costado 1,000 millones de pesos. Y la pregunta es, ¿de dónde han sacado ustedes 1,000 millones de pesos para Morena? Y a mí me parece que de repente a López Obrador le han entrado varios golpes de muy buen tamaño, lo que habla de que comienza a considerarse a López Obrador como una de las figuras más inquietantes en los resultados finales de las elecciones. A mí me parece que la calificación para López Obrador, si se la preguntamos al pueblo, será 10, ¿sí? La gente dice que ganó. En la vez anterior, el periódico Reforma me dedicó aquí un artículo agresivísimo diciendo que era yo la única persona que pensaba que López Obrador había perdido la vez anterior. Bueno, y a mí me parece, y sigo pensando que perdió, si no contestaba lo que le preguntaban, si se le iban las ideas, si presentaba las cosas de cabeza, me parece que López Obrador no podía haber ganado. Sin embargo, para sus seguidores ganó. Yo creo que esto es algo que tenemos que entender. López Obrador no habla para los que no están con él. López Obrador habla para los que creen en él. Y los que creen en él dicen que López Obrador salió triunfador del debate y se acabó. ¿Qué ocurre con Peña Nieto? Peña Nieto llega al debate con exceso de maquillaje, lo que inmediatamente los twitters comenzaron a manejar y seguramente comenzaron a poner nerviosos a los asesores de Peña Nieto. Durante un buen número de horas, Peña Nieto había estado con su equipo de asesores ensayando la presentación. Por eso Peña Nieto, muchas de las cosas que trata,
las trata con soltura, las trata mejor que la vez anterior. Sin embargo, se nota la memorización, porque de repente trastrabillea como alguien que se ha aprendido una recitación de memoria y de repente se le va una de las palabras, y entre que la encuentra y no la encuentra se dan esos lapsos que son muy evidentes. El hombre tiene su personalidad, el hombre tiene su charm, sobre todo con las damas, eso no se le puede negar. El hombre se conduce de manera civilizada en el debate, no toca a López Obrador, se defiende de Josefina Vázquez Mota, que fue la que salió con el látigo en la mano desde la primera presentación, pero Peña Nieto trata de conservarse como el que se cree en primer lugar en las encuestas. No hagas cosas que te deterioren la imagen delante de los que ya están contigo. Si te atacan, déjate atacar, porque delante de la psicología popular, los atacados acaban siendo la víctima, y el victimarse en este país es enormemente exitoso. Entonces, éntrale por ese lado, no te confrontes, no le vayas a decir alguna barbaridad a Josefina, porque entonces las cosas te van a ir mal. Sus propuestas son bastante flojas, contrariamente a lo que uno hubiera podido esperar de toda la experiencia que el PRI tiene, porque la tiene en estos ámbitos, en donde podían haberle dado 2 o 3 elementos que le permitieran deslumbrar a la gente como el que sí sabe, el que sí conoce. Él repite de memoria, por ejemplo, en el módulo sobre México en el mundo, repite una serie de ideas muy interesantes, pero es incapaz de darles algo más que una relación que se había aprendido y que no acaba de convencer, porque no le pone su toque personal, algún detalle que pudiera enriquecer. Es simplemente el repetir, tratando de equivocarse lo menos posible, lo que se le está pidiendo. Es repetitivo en varios argumentos, aunque esto pudiera entenderse dentro de la psicología del debate. Es el hombre que inicia con el mismo argumento con el que termina. Tú tendrás en tu mesa algo más de lo que tienes ahora. Tú tendrás en tu bolsa algo más de lo que tienes ahora. Tú tendrás en el porvenir algo más de lo que tienes. Lo dice al principio, lo dice al final, haciendo centrar el objetivo mismo de la política en los elementos de tipo totalmente económicos, que tenemos que reconocer que a mucha gente son los que los motivan. Hay personas para las que valores, principios, eso ya quedó atrás. ¿Qué me das? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué me puedo esperar? Y entonces estoy contigo. Peña Nieto habla para ese tipo de auditorio, habla para el auditorio de los pragmáticos, habla para el auditorio de las personas que no tienen un compromiso con ideas, sino que están manejados por los intereses económicos. Peña ha sido fuertemente golpeado por los medios de comunicación, específicamente por el Reforma, que le saca en primera plana una denuncia que hacen en los Estados Unidos de una relación entre las televisoras y Peña Nieto que deja al candidato mal parado. Y por otro lado, el mismo día que se hace el debate, se hacen una serie de manifestaciones en diferentes estados del país en donde se repudia la figura de Peña Nieto. Es decir, Peña, que llega siendo el puntero en las encuestas, llega al mismo tiempo siendo el puntero que va de caída. La caída de Peña Nieto no ha sido registrada adecuadamente por las encuestas. A mí me parece que
Hoy en la mañana, cuando entrevistaban a Roy Campos sobre las encuestas, él decía, es que Peña Nieto sigue adelante, y entonces le preguntaba el periodista, pero le pegó el debate y le están pegando los estudiantes y eso lo tiene que hacer bajar. No, él está adelante. Y entonces le decía, bueno, entonces, ¿quiere decir que el debate no tuvo ningún efecto? No, seguramente sí tuvo efecto, pero él va adelante. O sea, el argumento es él va adelante, no importa qué pase, ¿sí? Y le dijo, y López Obrador va para arriba, y Josefina va para abajo. Y entonces le dijo, oye, no me checa porque aquí mi auditorio me contestó que Josefina había ganado. No, si Josefina ganó, entonces, ¿cómo ganó y decrece? Bueno, ves que eso dicen las encuestas. Entonces, cuando uno escucha este tipo de planteamientos, uno se da cuenta de que en las encuestas hay algo que no está funcionando, porque no es posible que a alguien que está siendo repudiado, golpeado, descalificado, no le pase nada y siga punteando. Bueno, es posible que siga punteando. Yo creo que está en la punta, pero me parece que esa punta que hace un mes la veíamos muy lejana, hoy esa punta está muy, muy cerca de sus competidores. Y la duda está en quién está en segundo y quién está en tercer lugar, porque algunos encuestadores dicen, después del programa de la televisión de tercer grado, la caída de López Obrador en determinados círculos es evidente. Es decir, López Obrador está perdiendo posiblemente de 2 a 3 puntitos por aquello. Y las encuestas dicen que después de del debate, Josefina gana entre 2 y 3 puntos. Luego, ¿cómo queda el escenario? El escenario parecería que entre López Obrador y Josefina prácticamente hay un empate. Algunos dicen, no, ya Josefina va un poco adelante. Hay cuando menos un empate y Peña Nieto se ha acercado tanto que es accesible y vulnerable a cualquiera de los dos en este momento, dependiendo de los indecisos hacia dónde se irá la votación finalmente en este proceso. Finalmente está la participación de Josefina Vázquez Mota. Josefina entra como un personaje desconocido. Josefina entra como una mujer segura, impetuosa, como una mujer que sabe lo que quiere, como una mujer que está allí porque está representando la continuidad de gobiernos que han hecho cosas que vale la pena reconocer. Este discurso no se le conocía a Josefina, es más, era el con el que debió haber comenzado el primer día de su campaña, en lugar de arengas y en lugar de discursos aprendidos de memoria. Esto le salió a ella mucho mejor. Por otro lado, los estrategas, sabemos la influencia de Solá en esto, le ponen el látigo en la mano y comienza a darle con todo lo que tiene a la mano a Peña Nieto y a Cuadri, pero no a López Obrador, cuando a mí en la lógica de un estratega, el enemigo más peligroso es el que está corriendo junto de ti, porque el que está corriendo junto de ti es el que te va a impedir competir con el que está en la punta, en la recta final. Si ustedes se fijan, todos los corredores de caballos lo que buscan es quitarse de encima a los que están junto para correr libres, y entonces sí, los dos caballos punteros pueden meter toda la velocidad. Llevar uno junto estorba enormemente y a veces ese impide que uno pueda triunfar. ¿Por qué no le pega en ese momento a López Obrador? Sigue siendo para mí un enigma y un argumento más para decir que sus asesores les falla la visión estratégica y que se quedan atrapados en la idea de pegarle al que está arriba sin ver cuál realmente es el verdadero
y más peligroso adversario. Lo vieron después, nada más vean ustedes los spots ahora en la televisión, algunos de muy mal gusto, que están orientados a pegarle a López Obrador con todo lo que tienen a mano. Bueno, esta situación es la consecuencia de haber revisado después y no antes el discurso y la línea de ataque que Josefina manejó. Sin embargo, a Josefina no solo no le fue mal, a Josefina le fue bien. A mí, por ejemplo, en lo particular me pareció lo más flojo de su participación México frente al mundo. Me pareció que allí ella abandonó el tema, que era un tema clave y capital, y se pone a darle con todo lo que tiene a Peña Nieto. Platicando con algunos amigos panistas, antes de que yo dijera, les dije, bueno, y en el segundo módulo brincaron. Maravilloso, sensacional, extraordinario. Bueno, pues se ve que no entiendo mucho de esto porque lo que a mí me parecía más flojo, a estas personas les pareció excepcional, sensacional. Ahora sí pues, se puede confiar en ella. No cabe duda que me decía un amigo que trabaja el tema del dark marketing, el marketing negro, las campañas negras, me decía, lo que pasa es que eres muy ingenuo, me decía. Tú sigues creyendo que a la gente le importan las propuestas. A la gente no le importan las propuestas. A la gente le importan los chismes que descalifican, porque eso es lo que pueden platicar. De eso sí pueden salir a decir, y además de esto yo me sé tal otra cosa. Dice, en cambio sobre las propuestas, pues a veces ni las entienden. Bueno, pues a lo mejor me quedo en esa categoría porque a mí me pareció que desperdició un espacio que era muy significativo. Sin embargo, y esto es muy importante, porque al final de cuentas lo hemos dicho, la política es percepción. Entonces la política no solo es la teoría, el argumento, la disertación, la política al final de cuentas en lo que se traduce es en cómo lo percibe, cómo percibe la sociedad lo que yo dije y lo que yo propuse. Y lo que se ha visto, y esto es lo más interesante de Josefina, es que Josefina entró con la expectativa de que se iba a desfondar. La mayoría de los encuestadores y de los analistas decían va a ser un espectáculo cruel ver cómo esta mujer se derrumba ante sus dos adversarios y de ahí va a salir claramente la carrera entre Peña Nieto y López Obrador. No pasó así. No solo no pasó así, sino ahora Josefina está peleando seriamente la posibilidad de alcanzar el triunfo electoral. Y esto va a depender de los jóvenes, de las mujeres, de los indecisos, que son los que al final de cuentas tienen la última palabra. ¿Les habrá motivado a los indecisos? Yo supongo que sí, pero estamos ante un imponderable, no hay manera de medir esta situación. La encuesta definitiva va a ser el día de las elecciones, ¿no? Porque el día de las elecciones muchas de estas suposiciones, de estas expectativas que ahora tenemos, pues se confrontan con la persona que va a votar. Decía Roy Campos hoy en la mañana, y es una de las pocas cosas en las que yo coincidí con él hoy, decía, la preferencia no es voto. Dice, y muchos candidatos se han derrumbado porque estaban confiados en que las encuestas hablaban de la preferencia y resultó que el voto, que no es la preferencia, les cambió totalmente el escenario. Y entonces le preguntaba a Iván Mercado, que era el que lo estaba entrevistando, bueno, Roy, dime entonces, ¿tú crees que Josefina puede ganar? Y entonces le dijo, bueno, yo lo que te puedo decir es que pueden ganar cualquiera de los tres. Le dijo, no, pero yo te estoy preguntando de Josefina. Y entonces dijo, claro que puede ganar, o sea, Josefina sí puede ganar,
O sea, están alineados los números para que pueda ganar. Esto me parece que es un elemento más que nos lleva a ese escenario que a mí me aterra, pero que parece que es el que se va consolidando y lo vamos a vivir, los 3 tercios. Es decir, vamos a llegar sin un ganador definido, vamos a llegar a una competencia cerrada y vamos a llegar a enfrentar a un señor que dice que ya ganó y que el pueblo es el que va a definir si ganó o no ganó y no las urnas. Y eso me parece que es terriblemente inquietante porque, decíamos al principio del análisis, estamos entrando en la Alianza del Pacífico, que es la primera vez en donde ponemos el pie en un vagón de primera para comenzar a crecer, y en ese momento es cuando nos pueden surgir problemas postelectorales con consecuencias que pueden ser verdaderamente desastrosas, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí y seguiremos el miércoles próximo, que ya estaremos más cercanos a los acontecimientos y tendremos más cosas que comentar.